En esta oportunidad, continuando ya con las exposiciones, vamos a desarrollar la parte de conceptos generales que se requieren saber para el desarrollo de la microcirugía. Primero, recordar, definir qué es la microcirugía. Entonces, al hablar de microcirugía, nos referimos a una técnica quirúrgica que requiere el uso de algún instrumento de magnificación para poder realizar una cirugía en la práctica clínica. Esta magnificación puede ser de diferentes tamaños de acuerdo a los tejidos en los cuales uno vaya a trabajar. En estos momentos, a nivel mundial, la microcirugía está teniendo tanto desarrollo que ya está solo dejando de ser una técnica, está convirtiéndose ya prácticamente en una subespecialidad, obviamente aplicado a diferentes áreas. ¿En qué la usamos? En múltiples especialidades. Tenemos ejemplos acá. En cirugía de mano, vemos un colgajo para cobertura de un dorso, para reimplantes en casos de amputación de dedos, cobertura de pierna, vemos también para el manejo en partes, además de partes blandas, reconstrucción de partes óseas, en este caso vemos un peroné, reconstrucción de lengua, de reacción malar, etcétera, en cabeza y cuello, y así múltiples especialidades que las aplican de acuerdo al requerimiento que corresponde. Por lo mismo, al ser una técnica que se trabaja con vasos muy pequeños, requiere un entrenamiento especializado. Si para cualquier técnica quirúrgica requerimos entrenamiento, para la microcirugía es aún más vital que este entrenamiento sea llevado a cabo de manera precisa y adecuada para hacer los pasos correctos. Es por lo mismo que vamos a tener una secuencia de entrenamiento. En esta oportunidad, ustedes están empezando con el nivel básico y el cual, en resumen, va a desarrollarse todo lo que tenemos aquí en pantalla. Vamos a ver las precondiciones básicas necesarias, fundamentales, que se requieren para realizar microcirugía. Al referirnos a precondiciones, nos referimos a todos los puntos, los temas, todos los factores que se requieren tener bien claros, solucionados, para antes de empezar la técnica en sí. Luego viene la técnica quirúrgica y finalmente tenemos que también saber cómo es el manejo adecuado del instrumental y como estamos trabajando con animales, también el manejo adecuado del animal de experimentación que tiene todos unos puntos que hay que considerar muy estrictamente, para lo cual ya también recibirán la charla correspondiente. En la parte de nivel básico, en las precondiciones, ahí ustedes ¿no? tienen que tomar en cuenta los factores que correspondan al cirujano. Luego, el ambiente, al cual se refiere en qué espacio vamos a desarrollar nuestro entrenamiento, qué instrumentos vamos a utilizar, en este caso vamos a usar nosotros microscopio por el tipo de vaso que vamos a trabajar, que son muy pequeños, y el instrumental con el cual vamos a trabajar. Todos esos factores tienen que estar todos de manera adecuada, ya que si falla alguno de ellos, tendremos inconvenientes, problemas, o hasta significará el fracaso de lo que estemos desarrollando. Finalmente, en la técnica quirúrgica vamos a ver toda una secuencia de entrenamiento para llegar a la meta final, que es trabajar con animales vivos. Luego, si ustedes consideran el que haya aprobado el curso básico, más adelante puede llevar el nivel intermedio. En el básico lo que queremos es que ustedes logren unas anastomosis terminales permeables. En el intermedio tienen que lograr anastomosis terminolaterales, ¿no? Es el paso siguiente. No se puede hacer una terminolateral si previamente no se domina una terminal. Adicionalmente, en el intermedio también se aprenden a hacer los bypasses, las interposiciones venosas y la sutura de nervios. Entonces, todo, como van viendo, es una secuencia que va avanzando de acuerdo al mayor grado de dificultad que nos presenta la técnica. Finalmente, el tercer nivel, el avanzado, basado en todos los procedimientos que hemos aprendido, y hacemos colgajos libres, recanalizaciones de trompa, recanalizaciones de conducto deferente y amputación y reimplante de pata de una rata, obviamente viva.
Entonces, para poder lograr todo esto, tenemos que tener la base de los 2 cursos previos, porque hay momentos en que vamos a realizar anastomosis terminales y en otras terminolaterales. Y finalmente, en el reimplante de pata, adicionalmente, la anastomosis del nervio. Es decir, requerimos todas las técnicas previas para poder llevar a cabo el nivel avanzado. Entonces, ya yendo a las precondiciones en específico, tenemos que mencionar que hay 3 factores que tenemos que tener en cuenta. 1, concentración, comodidad y con qué instrumental y microscopios vamos a trabajar. Cada uno de ellos es fundamental y hay que tenerlos bien solucionados antes de empezar nuestra cirugía. ¿Qué factores alteran la concentración? Tenemos que evitar todos los factores que vayan a alterar, porque a la final todo eso nos produce mayor estrés. En nuestros tiempos, los factores de mayor estrés, es decir, de interrupciones, de alteración de nuestro ritmo de práctica, son las llamadas telefónicas. Por lo mismo, se les recomienda y se les va a recalcar que cuando ya vengan a la práctica clínica en directo, en vivo, apaguen el teléfono o de lo contrario, pongan una música suave, algo relajante, algo que nos permita trabajar con tranquilidad. Tienen que tener en cuenta que la microcirugía, cualquier cirugía microquirúrgica, implica cirugías de largo tiempo, de muchas horas, complicadas. De por sí ya la misma cirugía nos produce un grado de estrés por la complejidad. Si adicionamos otros factores que podemos controlar previamente, entonces estamos yendo en contra de lo que nosotros mismos queremos lograr. Entonces, todos los factores que tengamos que corregir, lo tenemos que hacer. Lo que ya escape a lo que podamos hacer, bueno, ni modo, serán los únicos factores que vayan a producir cierto grado de estrés, pero lo que podamos tener ya manejado, controlado, adecuado, tenemos que hacerlo. El segundo punto es evitar condiciones no habituales. ¿A qué nos referimos? Puede ser a toma de alguna sustancia como, ¿no?, cafeína. Es uno de los factores que, digamos, más afecta. Si alguien está acostumbrado a tomar, pues, café una cantidad, para una microcirugía o previa a ella, no la puede aumentar. ¿Por qué? La cafeína aumenta el temblor de las manos. Entonces, si hay más temblor, no podremos realizar adecuadamente nuestra anastomosis. Lo mismo, las mismas condiciones se tienen que tener con la nicotina u otras sustancias y con los ejercicios. Si alguien está habituado a hacer ejercicio constantemente, no hay ningún problema. Estamos refiriéndonos a condiciones no habituales. Pero si sabemos que vamos a tener un procedimiento microquirúrgico un día antes, días antes, no nos vamos a poner a empezar un ritmo de ejercicios que produzca mayor temblor, ¿no? Entonces, en esto, tener bastante cuidado porque aparentemente no influye, pero al momento que ustedes ya estén con el microscopio se van a dar cuenta que un mínimo movimiento para la vida diaria, pero en vista al microscopio es un terremoto y no les permitirá hacer una adecuada anastomosis. Otro factor a tomar en cuenta es el cansancio. Es decir, si uno está fatigado, cansado, sea la causa que fuera, también ayudará a que aumente el temblor de la mano. Tanto un cansancio puede ser previo a la cirugía o el cansancio propio ya de la misma cirugía. Podemos haber llegado en buenas condiciones, con todo, ¿no?, descansados, pero en cirugías muy largas, inevitablemente llega un momento que por la posición, el estrés y estar ¿no?, en ese manejo frente al microscopio, nos va produciendo fatiga. Si sentimos que ese cansancio, esa fatiga, tenemos que tomarnos una pausa. Si es algo no significativo, la pausa puede ser simplemente entre quirófanos, deja uno unos 2, 3, 5 minutos, lo que considere, deja las pinzas, todo, tómese un aire y reiniciamos. Si vemos que eso no es suficiente, incluso podemos tomarnos un poco más de tiempo, salir del quirófano, caminar un poco, hacer algo que nos relaje. ¿Por qué? Porque al ser cirugías de muchas horas, estos 5 o 10 minutos de aparente pérdida de tiempo no son realmente una pérdida, son al contrario. Al tranquilizarnos, vamos a poder continuar después nuestra anastomosis de la manera adecuada, sin temblor de la mano, y por lo tanto los puntos nos saldrán muy bien. Si no, se van a dar cuenta que cuanto más queremos hacer, queremos apurarnos porque sentimos que estamos perdiendo el tiempo, nos da más estrés, la mano tiembla más y incluso van a arrancar lo que pudieran haber avanzado. Así es que si necesitan
descansar, no tengan ningún temor de hacerlo porque no es pérdida de tiempo, simplemente es darse la pausa necesaria para continuar de manera tranquila. Todo esto, como se dan cuenta, todos los factores van yendo en contra de, de estar tranquilos y nos producen desesperación. Con la desesperación, los músculos están más tensos y podemos, como les mencioné, incluso dañar lo ya avanzado. Entonces, cuando estamos en este punto, les recalcamos y no lo olviden. Evitar dar el paso siguiente si estamos desesperados, tensos, intranquilos. Tomarse una pausa hasta estar más tranquilos, o si es ya pues un punto en que alguien no puede por algún motivo ya demasiado fuerte continuar, tendría que tomar la posta a otra persona si estuviéramos en una cirugía, en una práctica clínica. En este caso, que ustedes van a estar en su entrenamiento, son individuales, bueno, tienen que aprender a manejar ese estrés porque toda microcirugía tiene un grado de estrés que como cualquier otra uno aprende a manejarlo. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores, controlándolas, vamos a tener menos factores de estrés y por lo tanto vamos a trabajar más tranquilos. Todos estos factores tienen sentido de aplicarlos siempre y cuando sepamos la técnica quirúrgica. De nada sirve que todo esté listo si no sabemos qué pasos vamos a seguir. Como cualquier cirugía, tenemos que saber primero la teoría, los pasos a seguir para estar tranquilos de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y no se olviden, en microcirugía como en cualquier otra, y más aún acá, lo que hay que aprender es hacer la manera correcta. Por apuro, algunos se saltan los pasos, aprenden pequeñas digamos, maniobras no correctas, luego es más difícil corregir algo mal aprendido que aprender de cero. Tómense el tiempo necesario, pero hagan lo correcto. Al hacer lo correcto, sin proponérselo en sí mismo, estamos haciendo que todo fluya mejor y por lo tanto sea más rápido. Así que, chicos, a concentrarse, estar tranquilos, aprender la teoría y de esta manera van a poder disfrutar su cirugía y al disfrutar se sienten más relajados y todo sale mejor. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es la comodidad. Es decir, para operar algo de tantas horas tenemos que estar cómodos. Y para esto tenemos que tener en cuenta 3 cosas en microcirugía. En el caso del entrenamiento que van a realizar, tienen que tener una mesa, una silla y obviamente el microscopio ubicado en la posición correcta para que puedan tener una posición ergonómica. Es fundamental la posición que ustedes tomen. Por el apuro, muchos se sientan como sean, no toman en cuenta estos datos, pero después se van a dar cuenta, pasan 1, 2, 3 horas, si no están bien sentados, van a empezar a sentir cansancio, les duele el cuello, la espalda, se contractura, y todo lo que hemos mencionado previamente no va a funcionar porque aumenta el temblor de la mano y no van a poder trabajar adecuadamente. Así es que, ¿cuál es la posición correcta del cirujano? Como ven aquí en la imagen superior a la izquierda, posición de espalda derecha vertical, ¿no? Con el cuello en posición vertical igual, la mirada, o sea, la posición del ojo tiene que estar frente al ocular, ni muy doblado ni muy estirado. Todo esto, el tórax haciendo un ángulo de 90 grados con los muslos y a su vez 90 grados con las piernas. Esta es la posición ergonómica más cómoda. En cuanto a la posición de los pies, tienen que estar formando un trípode con el banco, es decir, pies separados y el banco. Entre los 3 forman un trípode y es la posición que nos va a dar más estabilidad. Como digo, en cualquier otra cirugía, probablemente de macro que dure muy corto, no nos vamos a dar cuenta de estos detalles. Pero en microcirugía todo esto importa porque son cirugías largas y requieren mucha precisión y para lo cual tenemos que tener buena ubicación, tanto de nuestra, en el banco como de las manos. Entonces, mesa adecuada, ubicada frente al banco, también que tiene que estar graduado al tamaño de cada uno, y
el microscopio ubicado de tal forma que corresponda a la altura de las manos. Para esto nosotros tenemos que apoyar todo el lado cubital del antebrazo, desde codo hasta la mano, todo el lado cubital. No se olviden. Muchas veces apoyan solamente una parte y luego cuando están ya haciendo los puntos, como no tienen el apoyo total, el centro de gravedad está al aire y hay mucho temblor de las manos. Todo esto que estamos mencionando recalcamos una y otra vez porque son los errores más frecuentes al momento ya de hacer la práctica y no permite hacer una adecuada anastomosis. Entonces, espalda recta, con posiciones de pie y banco en trípode, apoyado todo el lado cubital, de codo hasta meñique, y de esta forma estaremos sentados de la manera más ergonómica posible. Luego tenemos que ver cómo cogemos las pinzas. Las pinzas se cogen como un lápiz de 3 dedos, ¿no? Entonces, hay algunos que no cogen adecuadamente los lápices. Entonces, les tienen tiempo de estar practicando, como ven en la figura inferior, pulpejos, los 3 pulpejos, ¿no? De primer, segundo y tercer dedo, y la pinza al medio, que correspondería como uno coge el lápiz, lapicero. Entonces, aprovechen estos días de practicar rotándolo y haciendo antepulsión para que puedan hacer lo mismo cuando hagan las anastomosis. ¿A qué distancia de la punta se coge el instrumental? Es otro punto. Eso depende de 2 factores. Uno, en qué plano estemos trabajando. Por decir, en la práctica que vamos a realizar con cartillas, la cartilla es delgadita a nivel de la mesa, necesitamos una distancia mínima que solo corresponde al tamaño de la mano. Entonces, los factores que alteran a qué nivel de la pinza vamos a coger es el tamaño de la mano y la profundidad en la que trabajemos. El tamaño de la mano se refiere a que alguien que tiene una mano más grande tiene que dejar una punta de la pinza un poco más larga, que si lo comparamos con alguien de una mano pequeñita, entonces, bueno, necesita un tamaño libre de la pinza más corto. Y si trabajamos en cavidad, como ustedes recordarán, necesitamos igual una pinza que tenga más longitud. Entonces, todo esto ya es variable en función de esos 2 factores. El tercer punto que habíamos mencionado que necesitamos tener en cuenta para nuestra cirugía es qué microscopio y qué instrumental vamos a trabajar. Los 2 tipos de magnificación que existen para trabajar son las lupas y el microscopio. Las lupas son de diferentes magnificaciones que van desde 2.5 hasta 8, pero los tamaños más útiles y más usados van entre 2.5 a 3.5, ¿no? Ahora, si uno está en un lugar donde no tiene microscopio, obviamente la lupa es lo mejor que uno pueda tener. Pero si uno tiene microscopio para este tipo de cirugías como las que vamos a hacer, definitivamente tiene que usar el microscopio porque da detalles que no la podemos ver con las lupas. En cuanto a las lupas, recordarles que a mayor aumento, también el tamaño de la lente es mayor. Por lo tanto, también vamos a tener más peso sobre el dorso de la nariz. Entonces, si vamos a hacer algo de varias horas, tenemos que sujetarla bien, porque si no, con el peso también se va moviendo de la posición que lo hemos ubicado y se desenfoca, ¿no? Entonces, a mayor aumento, mayor peso, y a mayor aumento, menor campo visual. Es obvio, ¿no? Tenemos, a mayor aumento, un espacio chiquito se amplía más, entonces vemos menos lo que está alrededor. En cuanto a nuestra práctica en este curso, nosotros vamos a trabajar con microscopio, ¿no? En este caso es un microscopio muy versátil que les vamos a enseñar, les vamos a pasar un video también de cómo es el manejo, además de cuando vengan ya les hacemos la presentación y un repaso en directo de todos los puntos que necesitan saber. Lo que sí recordarles, si no saben cómo se usa el microscopio en este curso o en cualquier otro lugar, porque también tiene sus particularidades según los modelos, no lo toquen, no lo usen, no lo fuercen. El microscopio no se fuerza. Si algo está duro es porque algo estamos haciendo mal. Nunca forzarlo, porque todo realmente se maneja con movimientos muy suaves si es que lo hacemos de manera adecuada. Así es que si algo no sabe, por favor, cuando estén en la práctica, no se olviden de preguntar, y lo mismo para donde vayan a trabajar, ¿no?
Entonces, el microscopio es un microscopio eléctrico, entonces todos son mandos digitales muy fáciles de maniobrar y que a continuación les vamos a mostrar. Entonces, el modelo que usamos aquí, los 5 microscopios que tenemos, son de la marca Carl Zeiss, el modelo S88. Como ven, tiene un cabezal, tiene todo un sistema de brazos articulados que nos sirve para ubicar de manera correcta y fácil al lugar que uno lo requiera. Tiene un panel donde están los controles y una base con ruedas que es fácilmente transportable. En cuanto al cabezal, es un cabezal con doble ocular, o sea, un ocular el principal para el cirujano, que son ustedes en este caso que van a realizar la práctica, y a 90 grados tiene el ocular para el ayudante que si fuera en la práctica clínica, o en este caso para nosotros poder supervisarlos según lo que consideremos en el desarrollo de la práctica. Entonces, el tutor, el instructor va supervisando a través de la visión del los oculares laterales. Adicionalmente también en la práctica todos los microscopios están conectados a unas pantallas de televisión que a la distancia igual los vamos supervisando y nos permite tener ver el desarrollo permanente de lo que ustedes van a ir realizando. En cuanto al microscopio, tiene una perilla superior que nos sirve para graduar la distancia interpupilar y 2 mandos manuales, es decir, uno para cada mano donde hay unos botones que nos sirve para graduar tanto el enfoque como el aumento. En cuanto al instrumental, acá les presentamos, es la mesa como deberían tener ustedes. Siempre tienen que tener una mesa ordenada. Es un punto fundamental en microcirugía. Ustedes recuerden nomás una cirugía que realicen en macro. Si la mesa está desordenada, no encuentran las pinzas, todo se les cruza, hasta se hincan, ¿no? Entonces, en micro esto es aún más importante. ¿Por qué? Porque, como repito, son cirugías de largas horas. Entonces, si la mesa está desordenada, no encontramos, nos demoramos más. Y además, porque para buscar una pinza que no sabemos dónde está ubicada, estamos sacando la visión del microscopio, estamos cambiando de foco y enfocar nuevamente en nuestra vista del microscopio, nos va tomando segundos que sumados, estos van haciendo minutos y horas para una cirugía. Entonces, adicionalmente, que en microcirugía, como es un instrumental muy fino, si no están los instrumentos de forma ordenada, adecuada, se van dañando. Pueden tener el instrumental más fino, si no lo cuidan, al primer uso ya no sirve. Y lo otro, que se pueden también lastimar, se pueden hincar, se pueden cortar. Entonces, si en cualquier técnica quirúrgica se les pide orden, en microcirugía aún mayor, vamos a exigir. También dentro de todo lo que calificamos en el curso, se califica todos los puntos, todos los pasos. Nosotros en el curso básico evaluamos todo, desde cómo se sientan, cómo ordenan su mesa, y luego igual paso a paso cada práctica de lo que vayan desarrollando. Entonces, es fundamental. Somos muy exigentes en esto porque queremos que se acostumbren a trabajar desde el primer día de manera adecuada. Si no lo hacen, van a adquirir malos hábitos que luego va a ir en contra de todo lo que puedan ir desarrollando. Si todos son diestros, el instrumental que estén trabajando tiene que estar a la derecha. Por decir, si estoy en etapa macro, mi instrumental de macrocirugía tiene que estar a la derecha. Si estoy en etapa micro, todo lo que no estoy trabajando va al lado contralateral y en mi lado diestro está el instrumental que corresponda al momento quirúrgico en el cual estoy. Hacia la parte distal, hacia la cabecera, ya ustedes ponen todos los implementos adicionales como son clips, chinches, jeringas, todo lo que sea necesario. Pero el instrumental lo tienen al lado correspondiente de su mano diestra. El equipo, el set de macrodisección es un set básico, ¿no? Que consta de un mango de bisturí, pinzas Adson, tijeras, portaagujas y las pinzas hemostáticas, ¿no? Es un set básico que ya lo conocemos desde nuestra práctica como alumnos, y con esto tenemos para disecar cuando ya trabajemos con la ratita o con
los tejidos biológicos para hacer las secciones, los cortes, las disecciones correspondientes. El set de microcirugía corresponde a la etapa de microdisección. Entonces, aquí sí tenemos varias pinzas que les vamos a detallar características fundamentales de ellas para que lo puedan usar de manera adecuada. Igualmente se les recalca, las pinzas hay que tratarlas con mucho cuidado, son de puntas muy finas. Jamás se puede chocar una punta contra la mesa. Si ustedes quieren graduar y cambiar de pinza o graduar el nivel donde lo están cogiendo, jamás pueden chocar la punta contra la mesa ni contra nada duro. Se hace con la misma mano o se ayudan con la otra si es que solo con una mano no es posible. Entonces, estas como cualquier otra pinza también existen de diversos tamaños, de diversos materiales, todas puntas finas, unas más que otras según el lugar, el tipo de tejido con el que estemos trabajando, pero todas son muy delicadas y si se dañan, pierden precisión y no sirve para la práctica que tenemos que realizar. Como es fácilmente dañable estas pinzas, también lo que se recomienda es guardarlas en cajas especiales con las puntas protegidas y todas en paralelo. El instrumental siempre lo tienen que poner en paralelo, tanto en su mesa como cuando la guardan. No se pueden cruzar, no se pueden chocar porque ahí se van maltratando. En el curso, un set básico de microcirugía está compuesta por un par de pinzas de relojero, el portaagujas, la microtijera, clamp vascular. Como estamos trabajando con vasos, tenemos que usar clamps vasculares y el portaclamps. Vamos a detallar cada una de las pinzas. Empezamos con la pinza relojero. Es la pinza básica, fundamental, que no puede faltar en un set de microcirugía. Existen de diversos tamaños según el lugar donde uno vaya a trabajar y también según la comodidad con la cual se acostumbre cada uno. El material también es diverso, pueden ser de titanio o de acero inoxidable. Y la forma del mango igualmente puede ser plana o redonda. Ambos son útiles y uno se acostumbra. La ventaja de las circulares es que uno puede también hacer movimientos de rotación solo con los 3 dedos como lapicero, como les había mencionado. Y si no, simplemente se gira ligeramente los dedos. El tamaño de las puntas de las pinzas que vamos a usar en este curso van desde 0.1 a 0.3 de milímetro. Como se dan cuenta, son longitudes, son tamaños muy pequeños. Por lo mismo se les recalca cuidarlos porque si daña la punta, se dobla y ya no sirve. Puede ser la mejor pinza, pero si es tratada inadecuadamente, se va a dañar. Entonces, en cuanto al tipo de punta, existen rectas o curvas, ¿no? Entonces, y tenemos características de por tamaño, por tipo de material y por tipo de punta. En cuanto al portaagujas es igual, existen de diversos tamaños, y igualmente el cabezal puede ser recto o curvo. De acuerdo a lo que uno se adapta, ambos son útiles, pero particularmente yo, por ejemplo, me he acostumbrado con la pinza curva y se me hace más fácil trabajar con ella. Pero algunos prefieren la recta. En general, lo más usado es el de punta curva porque se adapta más a los diversos giros que necesitamos para coger la aguja. Los tamaños igualmente varían de acuerdo a la necesidad y el material. Igualmente tenemos de titanio y de acero inoxidable. La ventaja de las pinzas de titanio son que no se imantan. Las de acero inoxidable sí se imantan. ¿Y cómo nos damos cuenta que una pinza se ha imantado? Cuando queremos coger la aguja, que también es de metal, y no nos deja coger porque la pinza se corre, eso es porque está imantada. La ventaja con las pinzas de titanio es que no ocurre eso, ¿no? Por lo demás, ambos son igualmente útiles, igualmente versátiles y fáciles de manejar si tienen el tamaño de la punta adecuado. El otro instrumental básico son las tijeras, que igual tenemos rectas y curvas y de tamaños igualmente variables de acuerdo a la necesidad. En general, si uno tiene
si tuviera ambas tijeras rectas y curvas, las curvas nos sirven con más facilidad para hacer las disecciones, ¿no? Tanto de la adventicia, el separar un vaso de otro, y las rectas nos sirven más para los cortes de los bordes, tanto de la adventicia como para hacer la sección ya sea de la arteria o de la vena. Otro instrumento importante son los portaclamps. Como les había mencionado, al trabajar con vasos necesitamos clamps vasculares, y los clamps vasculares se maniobran con los portaclamps para no poder dañarlos. El portaclamp nos permite cogerlo de la parte posterior para hacer la apertura y con eso poder cooptar los vasos. En cuanto a los clamps vasculares, tenemos también, varían por características. Uno, según el tamaño, ¿no? Aquí sí es fundamental el tamaño del clamp, porque a mayor tamaño, mayor fuerza de presión. Y por lo tanto, tenemos que ver el clamp adecuado para el vaso adecuado. Si ponemos un clamp de mucho calibre a un vaso pequeño, lo vamos a dañar. Y si es un clamp muy pequeño, no cooptará adecuadamente. Entonces, uno es el tamaño, el material también varía, tenemos de acero inoxidable, de carbono o las de plástico que ven ustedes, las que son de colores. En cuanto a la forma, pueden ser rectas o curvas. Y en cuanto también tenemos variación en cuanto a modelo. Las que nosotros vamos a usar en el curso son las que ven aquí, el modelo ACLA, las que ven en la parte inferior derecha, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo de un clamp doble y un clamp simple. Es el modelo más versátil y que menos daño produce al momento de hacer la cooptación de los vasos. Acá tenemos, para hacer con mayor detalle, un clamp simple y un clamp doble. Un clamp doble simplemente son dos simples que están unidos por una barra especiadora. La barra nos permite mantener los clamps en paralelo, simétricos, para que cada uno coja un extremo del vaso seccionado y los mantenga frente a frente a la misma altura sin que rote y podamos hacer una anastomosis adecuada. Aquí ustedes están viendo unas dimensiones. Como les había mencionado, según el diámetro del vaso, uno tiene que elegir qué clamp va a usar, porque si no, tenemos una presión de cierre o muy elevada o muy pequeña, y eso no servirá. En el caso de ser muy elevada, la va a dañar, daña el vaso, la parte de la íntima, y a la larga una íntima dañada produce agregación plaquetaria y por lo tanto un trombo. ¿Y un trombo qué significa? Que nuestra anastomosis se formará un coágulo y se tapará, por lo tanto será no viable. Y si es muy pequeña, el vaso se va a salir. O sea, uno dice, el clamp está mal logrado, no coge bien. No, simplemente que no es el que corresponde. No hace una verdadera cooptación y se sale el vaso, o en el caso ya que trabajemos con un animal en vivo, la sangre sigue fluyendo y no nos permite ver adecuadamente. En el curso, como trabajamos con vasos alrededor de 1 milímetro a 1.2, entonces vamos a trabajar con el tamaño que ven en la línea media, que corresponde entre 30 a 50 gramos de presión por milímetro cuadrado. En cuanto al material complementario, como les había dicho, necesitamos varias cosas adicionales al instrumental y al microscopio. Es un coagulador, o generalmente se les recomienda ligar para que se acostumbren a hacer la ligadura de las pequeñas ramas que presentan los vasos. Segundo, el irrigador. El irrigador lo hacemos con una jeringa y con un abocat fino, nunca con aguja, porque podemos correr el riesgo de pinchar el vaso y lo dañamos. Siempre tenemos que trabajar con material de contraste. Ahí lo ven en la parte de la derecha inferior, un material celeste. Los colores más adecuados son principalmente el celeste o azulino, y en otra opción sería un verde. Entonces, esto nos permite dos cosas. Uno, ya al tener individualizado el vaso, separarlo del resto del campo operatorio, es decir, el resto de tejidos, de adventicia, otros vasos, etc. Y segundo punto, que al ser de un color diferente, porque obviamente el vaso exangüe es un color crema, medio transparente cuando es tan delgado,
Entonces, nos permite independizar y dar un contraste para poder ver de forma adecuada los bordes. Si no, realmente no se ven con mucha nitidez. Adicionalmente tenemos hisopos, gasas van a tener, papeles absorbentes. Ya cuando trabajemos con las ratitas, clips que nos sirven como los adecuamos como separadores, ligas para sujetar bien, chinches, todo lo que nos permita mantener sujeto tanto el modelo biológico o como la ratita cuando ya trabajemos con ella. Cuando ya estemos trabajando con vasos, tenemos que usar una solución para irrigarla. Es decir, tenemos la arteria o la vena que le hemos disecado, la seccionamos y sigue todavía con sangre en el lumen. Entonces la tenemos que irrigar inmediatamente antes que ésta se coagule, porque si no se coagula y queda dentro de la luz del vaso y eso significará que nuestra anastomosis se trombose. Entonces, ¿cómo se prepara esta solución? Esta misma solución es la que usamos en los colgajos libres en la práctica clínica. Está compuesta de 3 cosas. Cloruro de sodio al 9 por 1000, o sea, una solución fisiológica. Silocaína sin epinefrina. Por favor, recuérdenlo, les recalco, sin epinefrina. A pesar que se les recalca, se siguen confundiendo. En microcirugía, la epinefrina está proscrita porque produce vasoconstricción. Entonces, es silocaína, cloruro y heparina. ¿Por qué usamos la lidocaína? Porque ustedes saben que la lidocaína produce vasoplegia ya que bloquea el mecanismo de los canales de sodio, por lo tanto, no se produce el impulso nervioso y nos permite, nos bloquea la contracción del músculo. Por más de manera atraumática que trabajemos, al manipular el vaso, siempre tiende a producirse vasoconstricción por estímulo de su capa muscular. Entonces, la lidocaína, ¿no?, nos contrarresta este factor. En cuanto a las suturas, vamos a trabajar con 3 tamaños de suturas, 8 ceros, 9 ceros y 10 ceros. Como ustedes recuerdan, toda sutura tiene 2 partes fundamentales. Uno, la aguja, por lo tanto tenemos que saber qué tipo de aguja necesitamos, y otro, el hilo. En cuanto a la aguja, la que usamos para microcirugía es una aguja redonda, semicircular, punta redonda, y que tenga de tamaño 3/8 de círculo. Existe también de medio círculo, pero un medio círculo es muy incómodo para trabajar, entonces el adecuado es 3/8 de círculo, punta redonda. El tipo de hilo es nylon monofilamento, porque si no es monofilamento, desgarra el vaso. Entonces ya saben, toda sutura tenemos que pedirla cuando les corresponda hacerlo, con nombre y apellido. Nylon monofilamento, punta redonda, 3/8 de círculo, y el tamaño según lo que requieran. Ya puede ser 8 ceros, 9 ceros o 10 ceros. Apréndanlo bien, porque esto es con lo que tienen que trabajar cuando hagan práctica clínica. Muchas veces se olvidan, solo dan el número, y si hacen eso, lo más probable es que les lleven una aguja como aguja espatulada, que se usan en oftalmología, urología, que son las más frecuentes. Entonces, a seguir todas las pautas que les hemos dicho, recordar los pequeños detalles de las suturas, qué solución se usa, y les irá todo muy bien.